Mis hermanos, mis amigos, de nuevo es un gusto y un placer poder estar con cada uno de ustedes. El mensaje de esta ocasión lo he titulado La perseverancia de los santos. Comencemos por entender el tema. Cuando hablamos de la perseverancia de los santos, estamos hablando de la seguridad de la salvación, de la elección incondicional, del llamamiento eficaz. En otras palabras, no estamos hablando del esfuerzo humano necesario para alcanzar la salvación, porque entonces estaríamos cometiendo el error teológico del cual nos hemos apartado hace ya mucho tiempo, el cual afirma que la salvación se puede perder porque depende del esfuerzo humano, o en su derivación, que la salvación se puede perder porque depende de tu fidelidad a la iglesia. Pero nosotros creemos que todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y serán preservados como creyentes hasta el fin de sus vidas, y que solo los que perseveran hasta el fin han nacido verdaderamente de nuevo. Hablemos entonces de la preservación de los santos, o la perseverancia de Dios en la vida de sus santos. Entendido con ello que los santos son los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, y permítame citar lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8 del verso 28 al 30. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es claro que nuestro punto de partida está en Dios y en su obra, no en el esfuerzo humano. La salvación es una obra de Dios y no una obra de los seres humanos, ya que por las obras de la ley, dice la Escritura, ningún ser humano será justificado delante de Dios. En el Evangelio, la gracia de Dios es el fundamento, y es esa gracia soberana la que nos asegura la vida eterna, porque Dios no falla, y desde que Él tomó la decisión de salvarnos, y lo hizo sin nuestra ayuda, comenzó una obra perfecta que se llevará a su fin, sin importar las contingencias del tiempo y las circunstancias de la vida. Es decir, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Surge ahora la pregunta, ¿cómo puedo yo estar seguro de mi salvación? En primer lugar, porque los elegidos vivimos con la seguridad que nos da la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La clave se encuentra en creer. La Escritura afirma categóricamente que la salvación es por fe, y esta fe proviene de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta fe en su obra y en su palabra, la Biblia, nos dan la seguridad de la salvación. Porque Juan 3:33 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y en el 3:18, y el que en Él cree no es condenado. Y en Juan 5:24 Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, este tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Ahora pregúntese, ¿quiénes son los que creen? Son aquellos que, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, los que han recibido el regalo de la fe. Porque la fe es un don de Dios, es decir, un regalo de Dios. Por eso es por fe, para que sea por gracia, algo no merecido de parte de Dios,
Además, nadie que no sea elegido por Dios puede venir a Cristo, como le expresó Jesús mismo, según Juan 6:37. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. También dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y en el verso 28 de este mismo capítulo dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que su palabra y su obra nos dan la seguridad de que nadie nos podrá arrebatar de sus manos, como lo mencionó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 del verso 32 al 35 y 37 al 39, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta seguridad que nos da la palabra de Dios debería ser suficiente, pero además Dios se aseguró que nuestra vida diera evidencia externa de su obra. Para ello nos dio su Espíritu, que produce en cada uno de nosotros certeza y convicción interna, las cuales reflejan evidencias externas, que no son fruto de nuestro esfuerzo, sino del mismo Espíritu Santo. Escribiendo a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 8, verso 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el apóstol Juan, en su primera carta, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y es el mismo Espíritu de Dios quien en nosotros produce un fruto visible, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra este testimonio, dice la Escritura, no hay ley. Con esto queda claro que el testimonio de la palabra se confirma en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo, que produce un testimonio visible. Somos hijos de Dios y todo esto proporciona una garantía de la obra de Dios en nuestra vida, que llegará a su final. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él ha provisto todo lo necesario en nuestra vida para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Quizás se preguntan, ¿pero por qué entonces no vivimos como verdaderos hijos de Dios? ¿O no damos un testimonio que evidencie su presencia en nuestra vida? A esta pregunta solo caben dos respuestas. O no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido de verdad, ni le ha entregado verdaderamente su vida a Jesucristo, o aún está en proceso. La salvación es un acto, pero la santificación es un proceso. Como dijo alguien que vio una construcción que no tenía cabeza ni pie, es que estamos en obra negra y aún no. Pero Dios que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará. Este proceso puede ser largo, puede ser doloroso, puede ser como un desierto, puede ser frustrante en ocasiones, todo en la medida que resistamos al Espíritu Santo. Pero Dios triunfará en nuestras vidas, sin importar qué.
Él no descansará hasta que Cristo sea visto en cada uno de nosotros, hasta que su imagen sea visible. Dios ha provisto todo lo necesario y hará todo lo que falte para que el proceso sea terminado. Porque Él es Dios y no falla. Y Él en su eternidad ya lo ha concluido, aunque nosotros aún no lo veamos. Pero puede estar seguro de que ya es un hecho, es una realidad, porque a los que justificó, a estos también glorificó. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podría usted preguntarse. Bueno, la respuesta es fácil. Confíe en Dios, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en su inteligencia, sino en su amor eterno, en su obra perfecta de la cruz. Y permítame un consejo. El Espíritu Santo desea moldear en nuestras vidas, para la gloria de Dios, a Cristo. Así que confíe y obedezca su palabra. Dios sabe lo que hace. Después de todo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. La palabra que Pablo menciona aquí como hechura en el texto proviene de la palabra griega poema, por lo que somos la obra de un artista que se toma su tiempo y no escatima en detalles, porque su obra es su inspiración. Y Él, el creador del universo, está plasmando en nuestras vidas su imagen, la imagen de Cristo. Está vertiendo en nosotros su creación, todo su ser. Somos transformados en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, déjeme recordarle, Efesios 1:13 dice, en Él, es decir, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es la garantía de que le pertenecemos a Él, de que estamos en el proceso correcto, guiados por su Espíritu hacia la promesa eterna. También en la carta a los Hebreos, después de la exhortación del capítulo 10, en los versos 32 al 38, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. De nuevo, la fe, la paciencia, son las obras del Espíritu Santo en nuestra vida, asegurándonos la salvación eterna, porque Dios puso en nosotros esa fe para preservación de nuestra alma, porque la fe no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estemos confiados y tranquilos, porque el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, seamos pues obedientes y dejémonos guiar, que en esta tierra solo somos peregrinos y extranjeros, pero nuestra verdadera morada está en los cielos. Permaneced pues con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador
de nuestra fe. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Es nuestro deseo y es nuestra oración que cada uno pueda descansar en esa confianza que nos da el Señor a través de su palabra y a través de la presencia de su Espíritu Santo. Y podamos vivir perseverantes, trabajando siempre firmes y constantes, sin desmayar, porque la promesa es segura y la obra de Dios en nuestra vida es una obra perfecta. Amén.